No llores por mí, Argentina. Argentina, tierra de paisajes impresionantes, del asado, las empanadas, las milanesas, el choripán, el chimichurri. Somos conocidos en el mundo por tener una economía caótica. Acá hay mucho drama, siempre pasa algo, nunca te aburres. Pero al mismo tiempo somos gente muy relajada y tranquila. Los argentinos somos así. Estamos tomando mate todo el día. Nos gusta un trago amargo como el Fernet con coca. Y en una misma playlist puedes tener la lista de reproducción más surtida que hayas visto en tu vida. Una canción de rock nacional, otra de folclore, otra de cumbia, una de cuarteto. Así somos. Somos gente rara y por eso también hablamos un poco raro. Así que en la clase de hoy te voy a explicar exactamente cómo entender a los argentinos y cómo hablar como todo un argentino. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. En este PDF te voy a dejar toda la explicación de la clase de hoy. Vamos a ver el tema del voceo, de la conjugación y muchas cosas, palabras, vocabulario que puedes estudiar. Es gratis, puedes descargar el PDF en la descripción. Hoy vamos a ver las características más importantes del español de Argentina. Número 1. El castellano versus el español. Comencemos con una pregunta clave. ¿En Argentina se habla español o se habla castellano? ¿Castellano o español? Bueno, para que sepas, son exactamente lo mismo. El castellano y el español se refieren al mismo idioma, a la lengua española. En Argentina le decimos castellano a la lengua española. Usamos este término para referirnos a la lengua. También usamos español, pero definitivamente castellano lo usamos mucho más para referirnos a la lengua española que decir español. Si nos ponemos técnicos, en realidad no es lo mismo porque el castellano hace referencia a Castilla, esa región histórica de España. Allí se originó el idioma español durante la Edad Media y es por eso que le decimos castellano. Pero en Argentina el castellano y el español son lo mismo, es el mismo idioma y es más común decir castellano. Número 2. El voceo. En Argentina no usamos tú, usamos vos. Vos es un pronombre personal de la segunda persona, ¿sí? La segunda persona que significa tú. O sea, es la versión de you en singular, en inglés. Es informal. Para contextos formales vamos a usar usted. El uso de vos en vez de tú cambia la conjugación de los verbos. Por ejemplo, cambia donde colocamos el acento. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el presente decimos tú tomas versus vos tomás. Tú hablas, vos hablas. Y también cambia cómo conjugamos los verbos. Por ejemplo, los verbos terminados en ir, en el presente del modo indicativo, por ejemplo, vivir, vamos a decir tú vives, vos vivís. Escribir, tú escribes, vos escribís. Los verbos irregulares del presente no son irregulares para vos. Por ejemplo, poder, vamos a decir tú puedes, vos podés. Pero en general son bastante similares las conjugaciones de tú y vos. Pero la diferencia se nota muchísimo cuando damos órdenes o recomendaciones. O sea, cuando estamos usando el imperativo. Por ejemplo, vamos a decir tú dime, so tell me. Vamos a decir vos decime, decime. Ven, tú ven, vos vení, vení. Para el verbo ir vamos a decir ve con tú y anda. El verbo cambia aquí. En el voceo vamos a usar el verbo andar para ir. Por cierto, hay muchos estudiantes que se confunden con el verbo ir y venir en español, así que te recomiendo que vayas a ver esa clase si quieres saber exactamente la diferencia. Te dejo el link en la descripción del video. Número 3. El lunfardo. Como si ya cambiar pronombres y la conjugación de los verbos no fuera poco, para confundir a los extranjeros, a los estudiantes de español un poco más, los argentinos también cambiamos las palabras.
Así que vamos a analizar el lunfardo argentino. El lunfardo son palabras que solo vas a escuchar en Argentina. El lunfardo es como una jerga. En inglés jerga se dice como slang, de slang. Y el lunfardo es una jerga que nació en Buenos Aires con la mezcla de inmigrantes europeos. Son palabras que vienen del italiano, del francés, son palabras inventadas. Algunas son palabras que se dicen al revés. Por ejemplo, en vez de decir baño, decimos ñoba. Sí, es confuso porque esa era la idea al principio cuando se generó. Porque la idea era confundir a los policías, confundir a la gente. Hay muchísimas palabras del lunfardo, pero te voy a dejar las 10 más importantes. Laburo significa trabajo, guita significa dinero, fiaca significa pereza, piba es un hombre o una mujer joven o un niño o una niña, quilombo, es mi favorita, significa problema, caos o desorden, chorro significa ladrón, posta es otra palabra que significa verdad o en serio. La posta es la verdad. Te estoy diciendo la posta. I'm telling you how it is. Mina es una mujer. Chamullar, esta es difícil porque no tiene un equivalente exacto, o sea, no es un sinónimo exacto de otra palabra en español. Chamullar significa hablar mucho y no decir mucho, nada en concreto. También se usa para decir cuando quieres seducir a una persona, usas esta palabra. Por ejemplo, si estás en un examen oral en la escuela, puedes decir, voy a chamullar cualquier cosa. Significa vas a hablar, vas a inventar algo. Y también cuando quieres chamullar a una mina, significa que le vas a hablar, vas a intentar seducirla. Eso quiere decir. Y por último, la palabra número 10 es boludo o boluda. No podía faltar en la lista y lo decimos todo el tiempo. Es un insulto, me cuesta decirlo en la clase de español. Es un insulto, pero lo usamos entre amigos y a veces no es para insultar, sino lo usamos a modo de muletilla, depende mucho del contexto, pero en la mayoría de los contextos significa como mate o friend. Hey mate. Che, boludo. Hay muchísimas más palabras, pero si aprendes estas 10, yo creo que vas a poder sobrevivir o entender el 80% del lunfardo que usamos todos los días en Argentina. Número 4. Las muletillas más típicas de Argentina. Las muletillas son palabras o frases que decimos o frases que repetimos cuando hablamos, pero que no son necesarias. Son palabras que si las omitimos, si no las decimos, no cambian el significado de lo que estamos diciendo. They're like filler words. Por ejemplo, algunas muletillas típicas en general en español son o sea, digamos, bueno, etc. Ahora veamos algunas muletillas típicas de Argentina. Che, esta palabra que usamos muchísimo todo el tiempo y la usamos tanto que, no sé si conoces a Ernesto el Che Guevara, le pusieron Che Guevara a forma de nickname, como un apodo, Che, porque siempre decía Che, porque los argentinos siempre decimos Che. No llores por mí, Argentina. Che, no es un micrófono. Y lo usamos en diferentes contextos. Por ejemplo, para llamar la atención, che, ¿me pasas la sal? O para expresar sorpresa, che, no lo puedo creer. O para iniciar una conversación, che, ¿cómo estás? Para mostrar cercanía, che, contame, ¿qué pasó? Y yo creo que es bastante parecido a como decimos hey en español, como hey. O también oye, ¿no? Oye, en México usan más esa opción. Si quieres escuchar todas estas palabras o también el acento, puedes ir a ver esta clase que hice donde analizaba el español, el castellano de un famoso actor argentino, Ricardo Darín. Te dejo el link en la descripción para que vayas a ver esa clase. También tenemos re, otra palabra que se usa muchísimo en Argentina. Decimos re para todo y que significa para aumentarlo, como very. Es un sinónimo de muy. Por ejemplo, decimos re bueno, re divertido, re barato. Todo es re, como significa súper o muy. Lo usamos con cualquier adjetivo. Re más adjetivo. Otro es tipo. Esta es nuestra muletilla favorita. Tipo nada.
Básicamente es el like que decimos en inglés todo el tiempo, pero es la versión argentino. Tipo también puede ser un sinónimo de más o menos, como aproximadamente. Por ejemplo, nos vemos tipo 8, que significa que nos vamos a ver aproximadamente a las 8. También puede ser un equivalente de como o algo así. Por ejemplo, no sé, era tipo té verde, pero más amargo. La siguiente es ¿viste? ¿Viste? Si hablas con un argentino te vas a dar cuenta que termina muchas frases con ¿viste? ¿Viste? Por ejemplo, hoy no comí sano. A veces tenés ganas de comer una pizza, ¿viste? Sería como en inglés decir you know. La siguiente es dale. Dale. Esa es la versión argentina del ok. Y tenemos varias diferentes en Hispanoamérica. Por ejemplo, en España dicen vale, en México es órale y cada país tiene su versión. Por ejemplo, quedamos a las 10. Dale. Número 5. El uso de los tiempos pasados y el futuro. Otra también característica del español, del castellano de Argentina, es que no usamos mucho el pretérito perfecto compuesto del modo indicativo, usamos más el pretérito perfecto simple o el indefinido. Por ejemplo, ¿has visto esa película? En Argentina no es tan común, nosotros preferimos usar el indefinido. ¿Viste esa película? ¿Viste? O también con los futuros, en Argentina es más común usar el futuro perifrásico, no el voy a ir, en vez de decir iré. No usamos el futuro simple, tanto como en otros países como España, Ecuador, Colombia, otros países. Número 6. Los dialectos y los acentos de Argentina. El país, ¿no? Argentina es bastante grande y aunque se habla español en todo el país, no se habla igual en todos lados. Tenemos diferentes dialectos y acentos. ¿Sabes qué es un dialecto? Son formas o maneras de hablar un mismo idioma. Cada dialecto tiene su propio acento, su propia pronunciación y también sus propias palabras y algunas expresiones. Todas las lenguas tienen dialectos. Bueno, en Argentina pasa lo mismo, pero dentro de todo el país. Lo mismo pasa en España. Hay muchos diferentes dialectos, variantes del español de España dentro de España. Los dialectos de Argentina están divididos en regiones o zonas. Tenemos el norteño, el guaranítico, el cuyano. Después tenemos el central, que se divide entre el cordobés y el puntano. Y yo soy de Córdoba, ¿no? Como ya sabes, y yo hablo con un acento cordobés. Y finalmente en nuestra lista de dialectos argentinos tenemos el rioplatense, que se divide en 3, el rioplatense: el litoreño, el bonaerense y el patagónico. Número 7. La variante rioplatense. Nos vamos a enfocar en el dialecto rioplatense bonaerense. Bonaerense significa de Buenos Aires, bonaerense. Y rioplatense, esta variante, este nombre, significa que viene del río de la Plata. Y este es un río que está al lado de Buenos Aires, que divide Argentina y Uruguay. Y nos vamos a enfocar en este porque, si no, la clase va a ser demasiado larga. Y además porque es el más conocido fuera de Argentina. Y quizás es el que más vas a escuchar si ves series o películas argentinas. Pero dime en los comentarios si quieres que haga una clase con otros dialectos de Argentina. Tal vez te puedo enseñar el cordobés básico. Muchas veces al acento rioplatense bonaerense le decimos porteño, el acento porteño. Dentro de Buenos Aires están los porteños y los bonaerenses. Los porteños son las personas que son de la ciudad de Buenos Aires. Y les llaman porteños porque en la ciudad de Buenos Aires es donde está el puerto de Buenos Aires, the port. Y entonces porteño viene de puerto. Y bonaerense, los bonaerenses son las personas que viven en la provincia de Buenos Aires. Si alguna vez decides venir conmigo a mi viaje de inmersión a Buenos Aires, si viajas conmigo y este grupo de estudiantes con el que siempre voy, vas a ver esta ciudad que es
increíble. Y vas a notar que cuando le preguntas a alguien si es porteño, ellos te pueden decir que no, yo soy bonaerense, que significa que es de la provincia. Por cierto, si quieres venir conmigo al próximo viaje de inmersión a Buenos Aires, te dejo el link en la descripción del video para que registres tu interés. Y cuando yo organice el próximo viaje a Buenos Aires, serás el primero en saberlo. Y número 8, la pronunciación de la doble L y la Y. Y por último, lo que quiero mencionar es la pronunciación de la doble L y la Y. Bueno, dejé esta característica para el final porque es la que llama más la atención de los porteños, ¿no? En Buenos Aires la doble L y la Y se pronuncian como una sh en inglés. Por ejemplo, yo me llamo Yolanda. Yo me llamo Yolanda. Yo me llamo. Yo me llamo. Ayer llovió mucho. No lo puedo hacer tanto. Porque yo soy de Córdoba, yo tengo otro acento. Sí, yo digo yo me llamo. Así que a veces me cuesta imitar el acento porteño, no me sale, yo creo que no me sale. Pero sí, hablan así. Yo me llamo Yolanda, ayer llovió muchísimo. Ayer llovió. Así que si quieres sonar como más argentino de Buenos Aires, puedes empezar a exagerar un poquito las sh con la doble L y la Y. Muy bien, bueno, esas son las características un poco principales del castellano de Argentina y la variante rioplatense. Dime en los comentarios, o mejor dicho, decime en los comentarios, ¿te animas a hablar un poco con esta variante? ¿Escuchaste alguna vez el acento porteño, el acento bonaerense? Dime en los comentarios. Y dime si quieres que haga una clase exclusivamente con Córdoba, de donde yo soy. Recuerda descargar el PDF de las notas, que allí tienes toda la explicación de esta clase, cositas para estudiar del acento argentino. Si te gustó la clase, dale un like, recuerda suscribirte al canal, subimos clases nuevas todas las semanas y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva todas las semanas con un plan para seguir y mejorar tu español, además de clases grupales de conversación todas las semanas. Te dejo el link en la descripción del video con toda la información. Muchísimas gracias por venir a la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Te veo. Chao. Nos vemos. Chao es otra palabra también. Chao es argentino para decir adiós. Chao. Nos vemos.